Siguiendo con la exposición de la secuencia didáctica, si en el texto anterior nosotros podíamos analizar los procesos de apropiación y resemantización en una escala global, mundial, digamos, de la Convención de los Derechos del Niño, con su carácter típicamente universal, y analizar esos procesos de resemantización a nivel nacional. Ahora nos vamos a partir de este texto, vamos a avanzar, digamos, a una escala local, digamos. Y a una escala local supone, de nuevo, como decía en la parte anterior, que la reconstrucción de una situación etnográfica nos permite sumergirnos en la dimensión interaccional concreta de relaciones, es decir, la protección integral o el sistema de protección integral o el proceso de implementación del sistema de protección integral en su dimensión más concreta, territorial y vinculada a procesos locales que se desarrollan de manera contextual en Argentina. En particular, este trabajo se asienta en un territorio del conurbano bonaerense. Esta reflexión, como digo, supone obviamente que, como todo análisis contextual, tiene que tomar una serie de factores contextuales que son relevantes para poder analizar una situación, digamos, para poder analizar y producir conocimiento antropológico sobre una situación en concreto, lo que demanda tener en cuenta diferentes institucionalidades, diferentes capacidades presupuestarias, la disparidad, la distribución de recursos de las provincias a los municipios, la consideración de las diferentes trayectorias tanto individuales como sociales que tienen los actores y funcionarios encargados de aplicar y de llevar adelante las políticas. Todo esto que compone, digamos, la dimensión contextual hace al análisis que se propone en este trabajo Agustín Barna. Luego de esta aclaración y respecto de cómo pensar o cómo analizar lo local de los procesos de implementación del sistema de protección integral de la infancia y la adolescencia, el autor se introduce en una reflexión respecto a la constitución moral de los derechos de la infancia y la adolescencia. Es decir, elabora una serie de reflexiones que suponen dar cuenta de cómo los imperativos jurídicos, las formulaciones jurídicas y en particular la idea de el niño como un sujeto de derechos, esa idea abstracta y con pretensiones de universalidad del niño como un sujeto de derechos, adquiere o asume en la cotidianidad de las prácticas y rutinas institucionales una formulación de tipo moral, ¿sí? Sobre esto, que es sumamente relevante, digamos, cómo se constituye como un horizonte moral que permite también construir clasificaciones que aprueban o reprueban determinadas prácticas, nos vamos a sumergir con una mayor profundidad en el próximo texto y a partir del desarrollo de un concepto que elabora Carla Villalta, que es sumamente sugerente para pensar la constitución moral de los derechos de la infancia y la adolescencia, que es el concepto de la lógica de persecución del culpable. Hago ahí un pequeño paréntesis y, bueno, me comprometo a conectar después la tercera clase con esta reflexión sobre la constitución moral sobre los derechos. Pero ahora nos vamos a meter un poco más a fondo en lo que trata este texto. Y este texto, al reconstruir una situación etnográfica, plantear toda una serie de demandas institucionales de intervención con un caso considerado como problemático, caso complejo, lo que muestra como argumento central o lo que pretende construir como un argumento central es esta idea de que los trabajadores que están constantemente o cotidianamente ocupándose de situaciones problemáticas en el ámbito del organismo de protección de la infancia y la adolescencia están ubicados en una posición definida como una encrucijada, como un lugar sumamente dilemático, problemático a nivel interno, que genera una situación dilemática a propósito de, por una parte, las demandas de la construcción, como digo, de los postulados de los derechos humanos de la infancia y la adolescencia, esa construcción abstracta y universal sobre los postulados de la infancia y la adolescencia, pero por otra parte las demandas cotidianas que todo mundo social, que toda situación social engendra, plagada de contradicciones y de situaciones sumamente complejas que decimos, y esto es lo característico, que se desarrollan siempre por fuera de los modelos
tipologizantes de los modelos clasificadores y categorizadores que tiene el derecho en su formulación abstracta. Esta reflexión respecto a la encrucijada entre los valores universales o la construcción universal de los derechos humanos y las demandas cotidianas de la intervención, el autor lo ilustra con suma claridad al mostrar esto que se denomina, que es muy corriente en los ámbitos de la infancia y la adolescencia, como el giro hacia la familia. Es decir, este giro hacia la familia, esta revalorización de la familia y una serie de postulados construidos alrededor de la familia, como fortalecimiento familiar, por ejemplo. La reconstrucción etnográfica de diferentes situaciones le permite al autor mostrar cómo este giro hacia la familia termina o genera una producción constante, permanente de estimaciones, de clasificaciones que no solo pesan sobre los sujetos, sobre las personas, sobre los adolescentes, sobre los niños y niñas, sino también sobre las familias. Y esas estimaciones, esas clasificaciones que por lo general están permeadas de prácticas marcadas por la negociación, por el acuerdo, por la construcción consensuada de estrategias de intervención, en algún punto permiten contradecir o problematizar la formulación abstracta, de nuevo digo, de el niño como un sujeto de derechos, ¿sí? El niño como un sujeto de derechos, esto que es central para el paradigma, digamos, de la protección integral, y que en esa formulación, a mi juicio, algo esquemática de, por un lado, la protección integral y por el otro, el patronato o el sistema tutelar, permite mostrar cómo en la cotidianidad de intervenciones del mundo social, de intervenciones en el mundo social, en las demandas que tienen cada caso, cada situación problemática, se hace necesario o se presenta como irreversible el recurso institucional a la producción de clasificaciones y estimaciones. Es decir, el trabajo permite mostrar cómo construir clasificaciones sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los adolescentes y sobre las familias, tildándolo de problemáticos, no problemáticos, de confiables, no confiables, y a las familias como con autoridad o sin autoridad, o con capacidad o sin capacidad para lograr que ese niño permanezca o niña permanezca en el seno de ese hogar, genera una clara problematización o por lo menos un cuestionamiento de esta idea abstracta del niño como un sujeto de derechos, y permite mostrar cómo en la realización de la vida cotidiana de los adolescentes, que por general, y de los niños que integran las principales preocupaciones, digamos, de intervención de los organismos, que por lo general sabemos, y como lo dice Carla Villalta, se trata de la regulación institucional de la infancia pobre, es característico como es necesario, digamos, para la intervención, la producción cotidiana y permanente de clasificaciones y estimaciones sobre la vida de estos sujetos, así como la vida de sus familias. Clasificaciones y estimaciones sobre sus vidas y sobre sus familias, que por definición no son clasificaciones estancas, fijas, que se quedan quietas y que perduran de manera irrevocable, sino que son mutables, se van modificando, se van cambiando, se van adecuando a las diferentes circunstancias que se presentan con cada caso, con cada situación que toca intervenir. Aquí ustedes van a poder ver, a propósito justamente de esto, digo, respecto a la mutabilidad, a la variabilidad de estas clasificaciones y estimaciones sobre los niños y sobre sus familias, van a poder ver a propósito del caso de Sheila como lo que era una percepción institucional inicial respecto a Sheila y la confiabilidad sobre lo que decía Sheila, luego con una serie de averiguaciones y de intervenciones sobre el caso de Sheila, esa percepción inicial se modifica, cambia, lo que genera una reorientación en la intervención, ¿no? Entonces, si el trabajo anterior de Agustín Barna nos permitía introducirnos en la dimensión semántica de la disputa por los derechos, este trabajo nos permite introducirnos también en las disputas, pero no ya vinculadas a esta cuestión, sino vinculadas a todo lo que se pone en juego en el plano concreto de las intervenciones sociales de los trabajadores de la infancia y la adolescencia. Es decir,
busca mostrar cómo en esas intervenciones la adecuación, ¿sí? Lo que en términos jurídicos uno diríamos la adecuación de la Convención de los Derechos del Niño al ordenamiento jurídico local es un proceso abstracto. La adecuación de esa convención a las prácticas concretas, a la organización social, es un proceso que merece, ¿sí? Que reclama un análisis antropológico o un análisis socioantropológico fundado o basado en metodología de la investigación de carácter empírico que permita mostrar la complejidad de ese proceso, es decir, mostrar cómo los derechos en la organización social adquieren un carácter mucho más opaco y mucho más complejo que la simple denominación de niño como sujeto de derecho y por ende acreedor de una serie de facultades y atribuciones que idealmente en esa formulación en el sistema tutelar no tenían. Así que esto ha sido en relación al texto de Agustín, el análisis concreto de las intervenciones desde una perspectiva antropológica, y en lo que viene, en la clase que viene, me voy a introducir en esto que había adelantado respecto a la formulación moral y a cómo los derechos de la infancia y la adolescencia se han construido también en términos morales, lo que supone, lo que significa atribuir responsabilidades y culpabilidades a quienes violan, osan violar esos deberes morales. Adiós.